Buenas noches para todos. Les doy la bienvenida al Club de Lectura. Hoy abrimos las puertas a un universo mágico y profundamente humano con La Casa de los Espíritus. Una historia que entrelaza la memoria, los afectos y la fuerza de las mujeres en un país marcado por los cambios. Les invitamos a leer con el corazón abierto. La memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve. De Isabel Allende. Bueno, me gustaría hablarles un poco sobre la autora del libro para que tengan pues un contexto de su vida. Isabel Allende nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, mientras sus padres eran diplomáticos en ese país. Poco después se trasladaron a Chile. Pasa gran parte de su infancia en Chile. El 11 de septiembre de 1973 ocurre el golpe de Estado militar en Chile que derrocó el presidente Salvador Allende. Él era primo de Isabel Allende. Este hecho marca profundamente su vida y su obra. En, a raíz de esto, a ella en el año 1975 le tocó por obligación exiliarse en Venezuela, donde vive por más de una década. Allí trabajó como periodista y comenzó a escribir sus primeras novelas. En 1982 publica La Casa de los Espíritus, inspirada en una carta que escribió a su abuelo moribundo. La obra se convierte en un estilo internacional y la consagra como una de las escritoras más importantes del realismo mágico latinoamericano. Actualmente ella vive en Estados Unidos, sigue publicando sus novelas y ha recibido numerosos premios literarios internacionales. Bueno, el libro tiene como finalidad hablar sobre Barrabás. En el primer capítulo, Barrabás llega a la familia por vía marítima, anota a la niña Clara con su delicada caligrafía. Nuestra compañera Julie nos va a leer el primer capítulo del libro. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Julie Natalie Beltrán. Soy una de las personas organizadoras de esta primera sesión del Club de Lectura, en donde este club está enfocado en las obras literarias femeninas o escritas por mujeres y que tuvieron gran influencia a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Bienvenidos. El primer libro del club de lectura es, como lo decía Paola, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, y en esta oportunidad leeremos el capítulo 1. Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. El día que llegó Barrabás era Jueves Santo. Venía en una jaula indigna, cubierto de sus propios excrementos y orines, con una mirada extraviada de preso miserable e indefenso. Pero ya se adivinaba, por el porte real de su cabeza y el tamaño de su esqueleto, el gigante legendario que llegó a ser. Aquel era un día aburrido y otoñal, que nada presagiaba los acontecimientos
que la niña escribió para que fueran recordados y que ocurrieron durante la misa de 12 en la parroquia de San Sebastián, a la cual asistió con toda su familia. En señal de duelo, los santos estaban tapados con trapos morados, que las beatas desempolvaban anualmente del ropero de la sacristía y bajo las sábanas de luto. La corte celestial parecía un amasijo de muebles esperando la mudanza, sin que las velas, el incienso o los gemidos del órgano pudieran contrarrestar ese lamentable efecto. Se erguían amenazantes bultos oscuros en el lugar de los santos del cuerpo entero, con sus rostros idénticos de expresión constipada, sus elaboradas pelucas de cabello muerto, sus rubíes, sus perlas, sus esmeraldas de vidrio pintado y sus vestuarios de noble florentinos. El único favorecido con el luto era el patrono de la iglesia, San Sebastián, porque en Semana Santa le honraba a los fieles el espectáculo de su cuerpo torcido en una postura indecente, atravesado por media docena de flechas, chorreando sangre y lágrimas, como un homosexual sufriente, cuyas largas milagrosamente frescas, gracias al pincel del padre Restrepo, hacían estremecer de ascua clara. Érase una larga semana de penitencia y de ayuno. No se jugaba baraja, no se tocaba música que incitara a la lujuria o al olvido, y se observaba dentro de lo posible la mayor tristeza y castidad, a pesar de que justamente en esos días el aguijonazo del demonio tentaba con mayor insistencia la débil carne católica. El ayuno consistía en suaves pasteles de hojaldre, sabrosos guisos de verdura, esponjosas tortillas y grandes quesos traídos del campo, con los que las familias recordaban la pasión del Señor, cuidándose de no probar ni el más pequeño trozo de carne o de pescado, bajo pena de excomunión, como insistía el padre Restrepo. Nadie se había atrevido a desobedecerle. El sacerdote estaba provisto de un regalo de un largo dedo incriminador para apuntar a los pecadores en público y una lengua entrenada para alborotar los sentimientos. Tú, ladrón, que has robado el dinero oculto, gritaba desde el púlpito señalando a un caballero que fingía afanarse en una pelusa de solapa para no darle la cara. Tú, desvergonzada que te prostituyes en los muelles, y acusaba a doña Esther Trueba, inválida debido a la artritis y beata de la Virgen del Carmen, que abría los ojos sorprendida sin saber el significado de aquella palabra ni dónde quedaban los muelles. Arrepentidos pecadores, inmunda carroña, e indignos del sacrificio de nuestro Señor, ayunad, haced penitencia. Llevado por el entusiasmo de su celo ocasional, el sacerdote debía contenerse para no entrar en abierta desobediencia con las instrucciones de sus superiores eclesiásticos, sacudidos por vientos de modernismo que se oponían al silicio y a la flagelación. Él era partidario de vencer las debilidades del alma con una buena azotaina de la carne. Era famoso por su oratoria desenfrenada. Lo seguían sus fieles de parroquia en parroquia. Sudaban oyéndolo describir los tormentos de los pecadores en el infierno. Las carnes desgarradas por ingeniosas máquinas de tortura, los fuegos eternos, los garfios que traspasaban los miembros, los asquerosos reptiles que se introducían por los orificios femeninos y otros múltiples suplicios que incorporaba en cada sermón para sembrar el terror de Dios. El mismo Satanás era descrito hasta en sus más íntimas anomalías con el acento de Galicia de sacerdote, cuya misión en este mundo era sacudir las conciencias de los indolentes criollos.
la semana internet noticias del tío volador. Se supuso que había subido hasta perderse en el espacio sideral, y los más ignorantes especularon con la idea de que llegaría a la luna. Severo determinó, con una mezcla de tristeza y de alivio, que su cuñado se había caído con su máquina en algún resquicio de la cordillera, donde nunca sería encontrado. Nivea lloró desconsoladamente y prendió unas velas a San Antonio, patrono de las cosas perdidas. Severo se opuso a la idea de mandar a decir algunas misas, porque no creía en ese recurso para ganar el cielo, y mucho menos para volver a la tierra, y sostenía que las misas y las mandas, así como las indulgencias y el tráfico de estampitas y escapularios, eran un negocio deshonesto. En vista de esto, Nivea y la nana pusieron a todos los niños a rezar a escondidas el rosario durante 9 días. Mientras tanto, grupos de exploradores y andinistas voluntarios buscaron incansablemente por picos y quebradas de la cordillera, recorriendo uno por uno todos los vericuetos accesibles, hasta que por último regresaron triunfantes y entregaron a la familia los restos mortales en un negro y modesto féretro sellado. Enterraron al intrépido viajero en un funeral grandioso. Su muerte lo convirtió en héroe y su nombre estuvo varios días en los titulares de todos los periódicos. La misma muchedumbre que se juntó para despedirlo el día que se elevó en el pájaro, desfiló frente a su ataúd. Toda la familia lloró como se merecía, menos Clara, que siguió escrutando el cielo con paciencia de astrónoma. Una semana después del sepelio, apareció en el umbral de la puerta de la casa de Nivea y Severo del Valle el propio tío Marcos, de cuerpo presente, con una alegre sonrisa en todos sus bigotes de pirata. Gracias a los rosarios clandestinos de las mujeres y los niños, como él mismo lo admitió. Estaba vivo y en posesión de todas sus facultades, incluso las del buen humor. A pesar del noble origen de sus mapas aéreos, el vuelo había sido un fracaso, perdió el aeroplano y tuvo que regresar a pie, pero no traía ningún hueso roto y mantenía intacto su espíritu aventurero. Esto consolidó para las generaciones futuras que también intentaron volar con diferentes medios. Legalmente, sin embargo, Marcos era un cadáver. Severo del Valle tuvo que poner todo su conocimiento de las leyes al servicio de devolver la vida y la condición de ciudadana a su cuñada. Al abrir el ataúd delante de las autoridades correspondientes, se vio que había enterrado una bolsa de arena. Este hecho manchó el prestigio hasta entonces impoluto de los exploradores y los andinistas voluntarios. Desde ese día fueron considerados poco menos que malhechores. La heroica resurrección de Marcos acabó por hacer olvidar a todo el mundo el asunto del organillo. Volvieron a invitarlo a todos los salones de la ciudad y al menos por un tiempo su nombre se reivindicó. Marcos vivió en la casa de su hermana por unos meses. Una noche se fue sin despedirse de nadie, dejando sus baúles, sus libros, sus armas, sus botas y todos sus bártulos. Una barba de corsé de Nivea se quebró y la punta se le clavó entre las costillas. Sintió que se ahogaba dentro del vestido de terciopelo azul. El cuello de encaje demasiado alto,
las mangas muy estrechas y la cintura tan ajustada que cuando se soltaba la faja pasaba media hora con retorcijones de barriga, hasta que las tripas se le acomodaban en su posición normal. Lo habían discutido a menudo con sus amigas sufragistas y habían llegado a la conclusión que mientras las mujeres no se cortaran las faldas y el pelo y no se quitaran los refajos, daba igual que pudieran estudiar medicina o tuvieran derecho a voto, porque de ningún modo tendrían ánimo para hacerlo. Pero ella misma no tenía valor para ser de las primeras en abandonar la moda. Notó que la voz de Galicia había dejado de martillarle en el cerebro. Se encontraba en una de esas largas pausas del sermón que el cura, conocedor del efecto de un silencio incómodo, empleaba con frecuencia. Sus ojos ardientes aprovechaban esos momentos para recorrer a los feligreses uno por uno. Nivea soltó la mano de su hija Clara y buscó un pañuelo en su manga para secarse una gota que le resbalaba por el cuello. El silencio se hizo denso. El tiempo pareció detenido en la iglesia, pero nadie se atrevió a toser o a acomodar la postura para no atraer la atención del padre Restrepo. Sus últimas frases todavía vibraban entre las columnas, y en ese momento, como recordaba años atrás Nivea, en medio de la ansiedad y el silencio, se escuchó con toda nitidez la voz de su pequeña Clara. «Psst, padre Restrepo, si el cuento del infierno fuera pura mentira, nos chingamos todos». El dedo índice del jesuita, que ya estaba en el aire para señalar nuevos suplicios, quedó suspendido como un pararrayos sobre su cabeza. La gente dejó de respirar y los que estaban cabeceando se reanimaron. Los esposos del valle fueron los primeros en reaccionar al sentir que los invadía el pánico y al ver que sus hijos comenzaban a agitarse nerviosos. Severo comprendió que él debía actuar antes que estallara la risa colectiva o se desencadenara algún cataclismo celestial. Tomó a su mujer del brazo y a Clara por el cuello y salió arrastrándolas a grandes zancadas, seguidos por sus hijos, que se precipitaron en tropel hacia la puerta. Alcanzaron a salir antes que el sacerdote pudiera invocar un rayo que los convirtiera en estatuas de sal, pero desde un umbral escucharon su terrible voz de arcángel ofendido. Endemoniada, soberbia endemoniada. Esas palabras del padre Restrepo permanecieron en la memoria de la familia con gravedad de un diagnóstico. En los años sucesivos tuvieron ocasión de recordarlas a menudo. La única que no volvió a pensar en ellas fue la misma Clara, que se limitó a anotarlas en su diario y luego las olvidó. Sus padres, en cambio, no pudieron ignorarlas, a pesar de que estaban de acuerdo en que la posesión demoníaca y la soberbia eran dos pecados demasiado grandes para una niña tan pequeña. Tenían a la maledicencia de la gente y al fanatismo del padre Restrepo. Hasta ese día no habían puesto nombre a las excentricidades de su hija menor y las habían relacionado con influencias satánicas. Las tomaban como una característica de la niña, como la cojera lo era de Luis o la belleza de Rosa. Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden. Se manifestaban casi siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar. Algunas veces, a la hora de la comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de casa, sentados en estricto orden de dignidad y gobierno, el salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por la mesa entre copas y platos, sin que mediara ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. Nivea daba un tirón a las trenzas de Clara y con ese sistema conseguía que su hija abandonara su distracción lunática y devolviera a la normalidad el salero, que al punto recuperaba su inmovilidad. Los hermanos se habían organizado para que en el caso que hubiera visitas, el que estaba más cerca detenía de un manotazo lo que se estaba moviendo sobre la mesa.
antes que los extraños se dieran cuenta y sufrieran un sobresalto. La familia continuaba comiendo sin comentarios. También se había habituado a los presagios de la hermana menor. Ella anunciaba los temblores con alguna anticipación, lo que resultaba muy conveniente en ese país de catástrofe, porque daba tiempo de poner a salvo la vajilla y dejar al alcance de la mano las pantuflas para salir arrancando en la noche. A los 6 años, Clara predijo que el caballo iba a voltear a Luis, pero este se negó a escucharla y desde entonces tenía una cadera desviada. Con el tiempo se le acortó la pierna izquierda y tuvo que usar un zapato especial con una gran plataforma que en el mismo se fabricaba. En esa ocasión, Nivea se inquietó, pero la nana le devolvió la tranquilidad, diciendo que hay muchos niños que vuelven con las moscas, que adivinan los sueños y hablan con las ánimas, pero a todos se les pasa cuando pierden la inocencia. Nunca llega grande en ese estado, explicó. Espere que a la niña la venga la demostración y va a ver que se le quita la maña de andar moviendo los muebles y anunciando desgracias. Clara era la preferida de la nana. La había ayudado a nacer y ella era la única que comprendía realmente la naturaleza estrafalaria de la niña. Cuando Clara salió del vientre de su madre, la nana la acunó, la lavó y desde ese instante amó desesperadamente a esa criatura frágil, con los pulmones llenos de flema, siempre en el borde de perder el aliento y ponerse morada, que había tenido que revivir muchas veces con el calor de sus grandes pechos cuando le faltaba el aire, pues ella sabía que ese era el único remedio para las mucho más efectivo que los jarabes aguardentosos del doctor Cuevas. Ese jueves santo, Severo se paseaba por la sala preocupada por el escándalo que su hija había desatado en la misa. Argumentaba que solo un fanático como el padre Restrepo podía creer en endemoniados en pleno siglo XX, el siglo de las luces, de la ciencia y la técnica, en el cual el demonio había quedado definitivamente desprestigiado. Nivea lo interrumpió para decir que no era ese el punto. Lo grave era que si las proezas de su hija trascendían las paredes de la casa y el cura empezaban a indagar, todo el mundo iba a enterarse. Va a empezar a llegar la gente para mirarla como si fuera un fenómeno, dijo Nivea, y el Partido Liberal se irá al carajo, agregó Severo, que veía el daño que podía hacer a su carrera política tener una hechizada en la familia. De todos los hermanos del Valle, Clara era la que tenía más resistencia e interés para escuchar los cuentos de su tío. Podía repetir cada uno, sabía de memoria varias palabras en dialectos de indios extranjeros. Conocía sus costumbres y podía describir la forma en que se atraviesan trozos de madera en los labios, en los lóbulos de las orejas, así como los ritos de iniciación y los nombres de las serpientes más venenosas y sus antídotos. Su tío era tan elocuente que la niña podía sentir en su propia carne la quemante mordedura de las víboras, ver al reptil deslizarse sobre la alfombra entre las patas del arrimo de jacarandá y escuchar los gritos de las guacamayas entre las cortinas del salón. Se acordaba sin vacilaciones del recorrido de Lope de Aguirre en su búsqueda del Dorado, de los nombres impronunciables de la flora y la fauna, visitadas o inventadas por su tío maravilloso. Sabía de los lamas que toman té salado con grasa de yak y podía describir con detalle a las opulentas nativas de la Polinesia, los arrozales de la China o las blancas planicies de los países del norte, donde el hielo eterno mata a las bestias y a los hombres que se distraen
petrificándolos en pocos minutos. Marcos tenía varios diarios de viaje donde escribía recorridos y sus impresiones, así como una colección de mapas y de libros de cuentos, de aventuras y hasta de hadas que guardaba dentro de sus baúles en el cuarto de los cachivaches, al fondo del tercer patio de la casa. De allí salieron para probar los sueños de sus descendientes hasta que fueron quemados por error medio siglo más tarde en una pira infame. Bueno, ahora vamos a realizar como un análisis de lo que hemos leído hasta el momento, pues a través de unas opiniones donde los invito a ustedes a participar y a que nos ayuden con esas opiniones acerca de la lectura. Gracias. Iniciemos con, según la lectura, según lo que han escuchado, ¿qué representa Barrabás al llegar a la familia? ¿Podría simbolizar el destino o el inicio del caos? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que Barrabás representa la llegada de lo que es lo insólito y lo mágico al mundo cotidiano de la familia del Valle. Él como que marca ese inicio de la historia donde lo real y lo fantástico empiezan como a entrelazarse. Bueno, muchas gracias por tu opinión. ¿Quién más? Pienso que también su figura simboliza el destino inevitable que persigue a la familia, un presagio de los acontecimientos trágicos y los sobrenaturales que vendrán en el relato. También siento que es como esa metáfora del desorden que altera la paz de la familia, como ese estilo de advertencia de que nada será normal en esa casa otra vez. Bueno, muchas gracias. Bueno, se puede ver que es como un símbolo exótico de lo desconocido. Refleja cómo lo extraño se integra sin ninguna resistencia en el universo de los Allende. Bueno, muchas gracias. Otra de las cosas que causa curiosidad en la lectura es el don de Clara y su don de adivinar y la inocencia que tiene, ya que es la mayor de las hijas, la menor de las hijas. Les hago la pregunta, ¿cómo desafía las creencias religiosas del padre Restrepo Clara? ¿Quién nos colabora? Pues yo creo que Clara rompe con los dogmas al vivir su espiritualidad sin miedo ni culpa, ya como que está mostrando que lo sagrado no pertenece solo a la iglesia. ¿Alguien más que nos dé su opinión? Sí, Clara también desafía al padre Restrepo al representar una conexión directa con lo divino, sin intermediarios ni ritos, lo que amenaza el poder de lo religioso. ¿Alguien más? Sí, claro, también con su inocencia, esa imagen de inocencia demuestra que la fe también puede ser libre, intuitiva, amorosa, pues en algún lugar rígida o castigadora. Gracias. Lo mismo, Clara personifica la sabiduría femenina,
frente a un totalitarismo religioso, mostrando que la espiritualidad puede tener rostro de mujer. Era lectura. Ya continuamos con las siguientes preguntas. Gracias. Vamos a continuar con la lectura. Nata, no se te escucha. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Sí, Esteban miró a su hermana. Era todavía una bella mujer, de formas opulentas y rostro ovalado, de Madonna romana, pero a través de su piel pálida con reflejos de durazno y sus ojos llenos de sombras, ya se adivinaba la fealdad de la resignación. Férula había aceptado el papel de enfermera de su madre. Dormía en la habitación contigua a la de doña Esther, dispuesta en todo momento a acudir corriendo a su lado a darle sus pócimas, ponerle la vacinilla, acomodarle las almohadas. Tenía un alma atormentada. Sentía gusto en la humillación y en las labores abyectas. Creía que iba a obtener el cielo por medio de terrible de sufrir iniquidades. Por eso se complacía limpiando las pústulas de las piernas enfermas de su madre, lavándola, hundiéndose en sus olores y en sus miserias, escrutando su orinal. Y tanto como se odiaba a sí misma por esos tortuosos e inconfesables placeres, odiaba a su madre por servirle de instrumento. La atendía sin quejarse, pero procuraba sutilmente hacerle pagar el precio de su invalidez. Sin decirlo abiertamente, estaba presente entre las dos el hecho de que la hija había sacrificado su vida por cuidar a la madre y se había quedado soltera por esa causa. Férula había rechazado a 2 novios con el pretexto de la enfermedad de su madre. No hablaba de eso, pero todo el mundo lo sabía. Era de gestos bruscos y torpes, con el mismo mal carácter de su hermana, pero obligada por la vida y por su condición de mujer a dominarlo y a morder el freno. Parecía tan perfecta que llegó a tener fama de santa. La citaban como ejemplo por la dedicación que le prodigaba a doña Esther y por la forma en que había criado a su único hermano enfermo cuando la madre enfermó y murió el padre dejándolos en la miseria. Férula había adorado a su hermano Esteban cuando era niño. Dormía con él, lo bañaba, lo llevaba de paseo, trabajaba de sol a sol cosiendo ropa ajena para pagar el colegio y había llorado de rabia y de impotencia el día que Esteban tuvo que entrar a trabajar en una notaría porque en su casa no alcanzaba lo que ella ganaba para comer. Lo había cuidado y servido como ahora lo hacía con la madre. Y también a él lo envolvió en la red invisible de la culpabilidad y de las deudas de gratitud impagas. El muchacho empezó a alejarse de ella apenas se dio cuenta que su hermana era una sombra fatídica. Fue cuando ganó su primer sueldo. Decidió que se reservaría 50 centavos para cumplir un sueño que acariciaba desde la infancia, tomar un café vienés. Había visto a través de las ventanas del hotel francés a los mozos que pasaban con las bandejas suspendidas sobre sus cabezas, llevando unos tesoros, altas copas de cristal coronadas por torres de crema batida y decoradas con una hermosa guinda glaseada. El día de su primer sueldo, pasó delante del establecimiento muchas veces antes de atreverse a entrar.
Por último, cruzó con timidez el umbral, con la boina en la mano, y avanzó hacia el lujoso comedor, entre las lámparas de lágrimas y muebles de estilo, con la sensación de que todo el mundo lo miraba, que mil ojos juzgaban su traje demasiado estrecho y sus zapatos viejos. Se sentó en la punta de la silla, las orejas calientes, y le hizo un pedido al mozo. Esperó con impaciencia, espiando por los espejos el ir y venir de la gente, saboreando de antemano aquel placer tantas veces imaginado. Y llegó su café vienés, mucho más impresionante de lo imaginado, soberbio, delicioso, acompañado por 3 galletitas de miel. Lo contempló fascinado por un largo rato. Finalmente se atrevió a tomar la cucharilla de mango largo y con un suspiro de dicha la hundió en la crema. Tenía la boca hecha agua. Estaba dispuesto a hacer durar ese instante lo más posible, estirarlo hasta el infinito. Comenzó a revolver, viendo cómo se mezclaba el líquido oscuro del vaso con la espuma de la crema. Revolvió, y de pronto la punta de la cucharilla golpeó el cristal, abriendo un orificio por donde saltó el café a presión. Le cayó en la ropa. Esteban, horrorizado, vio todo el contenido del vaso desparramarse sobre su único traje, ante la mirada divertida de los ocupantes de otras mesas. Se paró pálido de frustración y salió del hotel francés con 50 centavos menos, dejando a su paso un reguero de café vienés sobre las mullidas alfombras. Llegó a su casa chorreado, furioso, descompuesto. Cuando Férula se enteró de lo que había sucedido, comentó ácidamente: «Eso te pasa por gastar el dinero de las medicinas de mamá en tus caprichos. Dios te castigó». En ese momento Esteban vio con claridad los mecanismos que usaba su hermana para dominarlo, la forma en que conseguía hacerlo sin sentirse culpable, y comprendió que debía ponerse a salvo. En la medida en que él se fue alejando de su tutela, Férula le fue tomando antipatía. La libertad que él se tenía a ella le dolía como un reproche, como una injusticia. Cuando se enamoró de Rosa y lo vio desesperado como un chiquillo, pidiéndole ayuda, necesitándola, persiguiéndola por la casa para suplicarle que se acercara a la familia del Valle, que hablara con Rosa, que sobornara a la nana, Férula volvió a sentirse importante para Esteban. Por un tiempo parecieron reconciliados, pero aquel fugaz encuentro no duró mucho, y Férula no tardó en darse cuenta de que había sido utilizada. Se alegró cuando vio partir a su hermano a la mina. Desde que empezó a trabajar a los 15 años, Esteban mantuvo la casa y adquirió el compromiso de hacerlo siempre. Pero para Férula ese no era suficiente. Le molestaba tener que quedarse encerrada entre esas paredes hediondas a vejez y a remedios. Desvelada con los gemidos de la enfermera atenta al reloj para administrarle sus medicinas, aburrida, cansada, triste, mientras que su hermano ignoraba estas obligaciones. Él podría tener un destino luminoso, libre, lleno de éxitos. Podría casarse, tener hijos, conocer el amor. El día que puso el telegrama anunciándole la muerte de Rosa, experimentó un cosquilleo extraño, casi de alegría. «Tendrás que trabajar en algo», repitió Férula. «Nunca les faltará nada mientras yo viva», dijo él. «Es fácil decirlo», respondió Férula, sacándose una espina de pescado entre los dientes. «Creo que me iré al campo, a las Tres Marías». «Eso es una ruina, Esteban. Siempre te he dicho que es mejor vender esa tierra, pero tú eres testarudo como una mula. Nunca hay que vender la tierra. Es lo único que queda cuando todo lo demás se acaba». «No estoy de acuerdo. La tierra es una idea romántica. Lo que enriquece a los hombres es el buen ojo para los negocios», alegó Férula. «Pero tú siempre decías que algún día te ibas a vivir al campo».
Aún llegado ese día. Odio esta ciudad. ¿Por qué no dices mejor que odias esta casa? También respondió él brutalmente. Me habría gustado nacer hombre para poder irme también, dijo ella, llena de odio. Y a mí no me habría gustado nacer mujer, dijo él. Terminaron de comer en silencio. Bueno, vamos con otra parte del análisis de la historia, lo que estamos leyendo. Entonces les pregunto, ¿qué rasgos del realismo mágico aparecen en este capítulo? ¿Quién me colabora? Bueno, yo digo que la mezcla natural entre lo cotidiano y lo sobrenatural, los dones de Clara, el misterio de Barrabás, las visiones y los pronósticos que se dan. Gracias, Pau. Otra persona que me ayude con esta pregunta, con este análisis, que quiera dar su opinión. Bueno, para mí el otro rasgo del realismo mágico que podemos evidenciar acá en este capítulo es el lenguaje poético y simbólico. Convierte como lo extraordinario de la vida común de las personas, de las familias que vivían allí, en algo diferente, algo que genera asombro sin necesidad de explicar más allá de lo que ellos tenían o de las visiones de lo que querían hacer. Para mí refleja un poco más eso, el lenguaje poético y el simbolismo que también se presenta. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión? Pues yo pienso en el realismo mágico se revela también la mirada de los inocentes, de los personajes, que aceptan lo imposible como algo natural. Gracias, Steven. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo ustedes creen que retrata Allende el papel de la mujer de Nivea, de Clara de Rosa, frente a la autoridad masculina y religiosa de la lectura que hemos hecho? ¿Quién quiere opinar? Alguien demuestra a las mujeres como aportadoras de sabiduría y sensibilidad frente al centro patricipial.
Bueno. Yo pienso que cada una desafía las normas a su manera. Nivea con su activismo, Clara con su espiritualidad libre y Rosa con una pureza idealizada. Bueno, yo también opino que Allende refleja el papel de estas mujeres con la resistencia que ellas tenían, tanto en la represión social como religiosa, como al interior de sus familias. Cada una a su manera tenía resistencia, resiliencia ante las situaciones que les tocaba vivir, no solo a nivel como interno de su familia, sino a nivel de sociedad. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo? Yo opino que Allende utiliza a las mujeres como metáfora del cambio, son las verdaderas constructoras de la historia familiar y moral. Bueno, una pregunta más, si me pueden ayudar. ¿Creen que la familia del Valle refleja tensiones sociales que vivían en su época? Pues para mí sí, porque entabla el choque de tradición y modernidad, también la fe y alcohol, y la obediencia por libertad. Bueno, ¿alguien más que nos quiera dar su opinión? Bueno, yo siento que la familia representa una clase social que intenta adaptarse a los cambios políticos y morales de Chile en el siglo XX. Gracias, Pau. Bueno, yo también creo que la familia del Valle, de la época, familias tienen sus problemas, cada persona, el núcleo en su interior, problemas, cosas que no, con las que empezar, pues, texto de la época en que viven, pues. Nata, se te escucha entrecortada. ¿Ya? Creo que sí. ¿Alguien ¿Ya? ¿Ahora sí? Bueno, también los integrantes de estas familias tienen como muchos conflictos internos con lo que pasa y con lo que tienen que vivir al interior de la misma, y muchas veces no están de acuerdo con lo que les toca vivir, sino que digamos, hablemos en contexto coloquial, por no hacer rabiar a sus padres, lo tienen que hacer o lo tienen que dejar pasar y no exponer sus opiniones. ¿Alguien más que nos quiera ayudar con esta pregunta? Bueno, no hay nadie más por el momento, entonces, bueno, ya terminamos la lectura del capítulo 1.
Vamos a darles como unas conclusiones grupales o generales de esta sesión. Los invitamos también a que se unan en una próxima sesión que se llevará a cabo más o menos alrededor de 15 días, es decir, 16, 17 de noviembre. Están cordialmente invitados. Para la siguiente sesión analizaremos el capítulo 2 de este libro y esperamos que todos vengan con el capítulo ya leído para realizar el análisis como más interactivo. También les agradecemos diligenciar una encuesta evaluativa, una pequeña encuesta evaluativa de la sesión y diligenciar también un formato de asistencia a la sesión del club. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Paola, que va a decir, les va a dar como unas conclusiones generales acerca de la sesión del club. Bueno, con respecto a las conclusiones del primer capítulo, bueno, este primer capítulo introduce el universo del realismo mágico, donde lo sobrenatural se integra naturalmente en la vida cotidiana de esta familia, desde la llegada de Barrabás hasta las visiones de Clara. Se establece un tono en el que lo misterioso y lo real conviven sin conflicto. También vemos a través de Clara, Isabel Allende muestra la pureza, la inocencia y la libertad espiritual femenina frente a la rigidez religiosa de esa época, representando por el padre Restrepo. Anticipa uno de los ejes centrales de la obra, que es la fuerza interior de las mujeres. También vemos cómo la familia Allende refleja las tensiones sociales y morales de esa época en Chile, el choque entre tradiciones, entre lo tradicional y lo modernismo. Las autoridades patriarcales y los primeros signos de los cambios, del cambio social. El capítulo también deja una sensación de presagios y destinos, marcados por la figura de Barrabás y los dones de Clara, donde todo anuncia una historia de esta familia. Estará guiada por fuerzas invisibles, donde la memoria y lo espiritual siempre serán claves para comprender su destino. Bueno, ahora vamos a hacer como síntesis, reflexión final de la primera sesión de lectura. Buenas noches. Hoy les voy a compartir una reflexión o síntesis sobre algunos de los temas más importantes que encontramos desde la primera página de la Casa del Espíritu de Isabel Allende. En resumen, voy a resumir la memoria, la familia, la espiritualidad y el papel femenino. Digamos, la memoria no solo construye una familia, sino es también la de un país que atraviesa cambios, desigualdades y conflictos. Para la familia se presenta como un reflejo de la sociedad. Por ejemplo, se entrelazan en las diferentes generaciones, entre clases sociales y visiones del mundo. Para la espiritualidad, puedo decir, tiene como un contacto con los espíritus y experiencia acontecimientos sobre un nivel
corazón donde todo es mágico y lo leal o vive con eso. Y para terminar, fue el papel femenino, en donde el libro nos muestra el corazón de las mujeres de la historia. Un ejemplo de Clara, de Blanca, de Alma, como la autora nos muestra las distintas formas de fortaleza, amor y debilidad. También los quiero invitar a pensar cómo la historia conecta con nuestras propias raíces y creencias. Para terminar, ya lo hacen como un cierre sugerido por mi parte. En esta lectura inicial hemos conocido a Clara, una niña que observa el mundo de asombro, de una familia marcada por lo sagrado y por lo profano. Isabel Allende nos invita a mirar más allá de lo invisible y a escribir como Clara puede recordar. Y ya para terminar, le vamos a hacer una evaluación colectiva con un formulario. Por ejemplo, ¿qué gustó de la sesión? ¿Qué mejorarías? ¿O qué esperan del próximo encuentro? También vamos a enseñar el segundo capítulo con una breve sinopsis sobre la Esteban y el destino de Rosa. Y le vamos a enviar un grupo un PDF sobre el libro y sobre el libro que estamos leyendo. Ya para enseñar la participación y recordar la fecha del siguiente encuentro. Enseñar de 15 días y será con una frase literaria. Leer juntas es una forma de recordar. En las historias no se olvidan y no se transforman. Muchas gracias por la atención. Bueno, aprovecho también para pedirles un favor, que porfa todos prendan sus cámaras y hacemos la fotico para que nos quede ahí el comprobante de que estuvimos en esta sesión. ¿Listos? Sonrían todos para la foto. Vale, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta linda actividad. Esperamos más adelante nos estén acompañando y podamos terminar este lindo libro.